placer saludarlo. Estimadas autoridades, expositores, empresarias, empresarios y emprendedores, es realmente un honor para mí darle la bienvenida a esta actividad de capacitación. Deseo expresar un especial reconocimiento a la Alianza del Pacífico y a los gobiernos de sus países miembros, a la Presidencia pro tempore de Colombia y a la Coordinación Chilena del Subcomité de Economía Digital por impulsar esta valiosa iniciativa. Yo soy Sebastián González, jefe de la Unidad de Sector Privado, Sinergias y Comercio del BID. Desde esta unidad apoyamos a la Alianza del Pacífico en múltiples iniciativas que fortalecen la competitividad, la integración comercial y la transformación digital de las MIPYMES, entre otras muchas actividades. Quiero comenzar destacando los logros de la Alianza del Pacífico en estos 14 años. Desde su creación, muchas de estas actividades las hemos venido apoyando con mucho orgullo desde el BID. En América Latina, la alianza representa el 37% del PIB regional, concentra el 52% del comercio total y atrae el 45% de las inversiones extranjeras directas de la región. Además, la alianza ha logrado importantes avances en temáticas como acceso a mercados, promoción comercial e integración financiera. Y negociaciones con países asociados, como son, por ejemplo, Australia, Canadá, Corea del Sur, entre otros. Hoy también se abren nuevas oportunidades para encadenamientos productivos y para aprovechar la red de acuerdos comerciales de este bloque. Para el BID y más concretamente para la unidad que yo lidero, es un orgullo acompañar, como dije, a la Alianza del Pacífico desde sus orígenes. Entre las acciones que hemos, quiero destacar algunas que hemos hecho, quiero destacar algunas. Por ejemplo, la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, actividades de promoción comercial y turismo que incluyen a MIPYMES, la identificación de barreras al comercio electrónico. Además, impulsamos la implementación de 2 hojas de rutas claves, la del mercado digital regional y la de las MIPYMES y emprendimientos. Ambas buscan fortalecer a las MIPYMES y abrir nuevas oportunidades en la economía digital. Y fruto de ello es alentador ver cambios recientes en la región. Por ejemplo, el número de fintechs pasó de 703 en 2017 a más de 3,000 en el año 2023. La penetración de Internet en los hogares creció también del 43% al 78% en la última década. Y se proyecta que el tema de los pagos digitales alcanzará cerca de 300,000 millones de dólares en 2027. Estos datos muestran el enorme potencial que tienen nuestras MIPYMES si acceden a las herramientas adecuadas. Como todos sabemos, las pymes son la columna vertebral de nuestras economías, representa el 99% de las empresas y generan más del 65% del empleo formal. Cuando logran exportar, son más productivas, pagan mejores salarios y ayudan a diversificar nuestras exportaciones. Sin embargo, hoy apenas el 13% de las pymes participan en los mercados internacionales. Las principales barreras son, por ejemplo, el financiamiento insuficiente, costos logísticos y regulatorios altos, falta de redes y servicios de apoyo, especialmente para mujeres empresarias. Frente a estos retos, no basta con identificar las barreras, necesitamos soluciones prácticas que acerquen a nuestras pymes a las oportunidades reales de los mercados. Y justamente es ahí donde se centra el día de hoy. Esta capacitación ha sido diseñada para dar respuesta a algunos de estos desafíos. A lo largo de 6 sesiones virtuales se abordarán temas como el uso de las plataformas digitales y marketing en redes sociales, estrategias de internacionalización y regulaciones de e-commerce, liderazgo digital con inteligencia artificial y logística internacional. Además, quiero destacar AP Digital, la plataforma oficial de la Alianza del Pacífico, para acompañar a las pymes en su transformación digital. Allí encontrarán recursos, capacitaciones y oportunidades de negocios que facilitan su internacionalización de manera sencilla y gratuita. De cara al futuro, la implementación de la hoja de ruta del mercado digital regional será clave. Sus 3 pilares: mejorar la conectividad, crear un entorno habilitador y desarrollar una economía digital que impulse productividad y empleo, guiarán el trabajo conjunto. En definitiva,
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con la Alianza del Pacífico para impulsar la innovación, la productividad y la inclusión de las pymes. Los invito a aprovechar al máximo esta capacitación y convertir lo aprendido en acciones para el crecimiento de sus empresas. Por último y no menos importante, quiero agradecer a mis colegas del BID, entre ellos Rodrigo Contreras y Mónica Maday, quienes dedican gran parte de su tiempo al servicio de la Alianza del Pacífico, liderando múltiples actividades. Asimismo, a mis colegas Verónica Toscani y Eliel Schwartz por el apoyo con estas capacitaciones. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras, muy amable. Y le damos la palabra al ministro Leonardo Correa. Adelante, ministro, por favor. Muchas gracias, Verónica, Sebastián, por las palabras, por abrirnos esta ventana de oportunidad de la cual sacaremos todos provecho. En nombre de Colombia, como presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, es un honor darles la más cordial bienvenida al programa de fortalecimiento de capacidades digitales para la transformación digital y la promoción del comercio internacional de nuestras MIPYMES. Este programa, desarrollado junto al Banco Interamericano de Desarrollo, busca dotar precisamente a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas de las competencias digitales necesarias para competir en los mercados regionales y globales, facilitando su incorporación activa al comercio electrónico. Queremos expresar un especial agradecimiento al Grupo de Trabajo en Agenda Digital de la Alianza del Pacífico, cuyo esfuerzo y compromiso han sido fundamentales para que esta iniciativa se materialice. Gracias a su liderazgo, hoy contamos con un espacio de formación que responde directamente a las prioridades de la hoja de ruta del mercado digital regional y que pone a las MIPYMES en el centro de nuestra agenda. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento al grupo de trabajo de pymes y al subcomité de economía digital, cuya participación activa y apoyo ha permitido una amplia convocatoria, asegurando que este programa sea un verdadero éxito. Durante esta semana se desarrollarán 6 sesiones sobre temas absolutamente cruciales: plataformas digitales, marketing y estrategias de internacionalización, regulaciones del comercio electrónico, liderazgo en la transformación digital con herramientas de inteligencia artificial y finalmente logística internacional. Cada instancia será una oportunidad para que nuestras empresarias y empresarios adquieran herramientas, competencias prácticas que fortalezcan su competitividad y les abran nuevas oportunidades de desarrollo. Este esfuerzo refleja el espíritu de integración y cooperación de la Alianza del Pacífico. Nuestro compromiso es claro: reducir la brecha digital, acompañar a nuestras MIPYMES en su proceso de internacionalización y promover un mercado digital regional inclusivo, seguro y competitivo. Sin más, les deseamos una jornada inaugural fructífera y que este programa marque un punto de partida para impulsar con mayor fuerza la transformación digital de nuestras MIPYMES. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, muchas gracias. Un placer contar con las autoridades de la Alianza del Pacífico y del BID para dar comienzo a esta actividad. Sin más, vamos a pasar a la primera sesión del curso, presentando el tema de plataformas digitales, tiendas en línea y sistemas de pago. Para eso, hemos invitado a Bernardo Díaz de Astarloa. Lo voy a presentar brevemente. Bernardo es investigador asociado del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, perteneciente a la UBA y al CONICET. Es doctor en Economía por la Pennsylvania State University. Se especializa en el diseño, implementación y evaluación de estrategias y políticas de desarrollo productivo, con foco en iniciativas de transformación digital y comercio internacional. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador asociado del instituto mencionado y es consultor independiente. Bernardo fue subsecretario de Desarrollo y Planeamiento Productivo de Argentina
y economista en la práctica de macroeconomía y gestión fiscal en la oficina del Banco Mundial en Buenos Aires. También ha dado clases en la University of Nottingham, Universidad de San Andrés en Argentina y en Pennsylvania State University. Dicho esto, te damos la palabra, Bernardo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias al BID por invitarme a participar de este curso y también muchas gracias a la Alianza del Pacífico por estas iniciativas que viene llevando adelante desde hace ya bastante tiempo para, como decía el ministro y como comentaba también Sebastián, impulsar la transformación digital de las MIPYMES y fomentar la integración del bloque y la participación de las MIPYMES en el comercio internacional a través de canales digitales, ¿sí? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla para una presentación. Muy bien. Bueno, entonces, como decía Verónica, mi primera sesión, luego vamos a hablar de pagos digitales, pero vamos a comenzar con una discusión sobre plataformas globales y regionales de comercio electrónico y, en general, distintos canales a través de los cuales las MIPYMES pueden exportar, ¿sí? O comenzar a tratar de exportar a otros mercados en la región y fuera de la región también, ¿sí? Antes de eso, quería simplemente introducir algunos números para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de comercio electrónico en los países de la Alianza del Pacífico, ¿sí? La Alianza del Pacífico hoy, luego del Mercosur, es, si quieren, como bloque, el segundo mercado de comercio electrónico de la región de América Latina y el Caribe. Esencialmente, digamos, México y Brasil son en la región los países donde con mayor madurez del comercio electrónico. Brasil es esencialmente el que impulsa el Mercosur junto con Argentina. Y en el caso de la alianza, México es el principal mercado con casi 100 billones de dólares, seguido de Colombia, que tiene la mitad, y después Perú y Chile, que más o menos tienen ambos un poquito más de la mitad de lo que tiene Colombia, ¿sí? Entonces ese es el orden, más o menos. En total suman alrededor de 220 billones de dólares en 2024, que representa algo así como el 7% del PBI del bloque, para dar una idea de magnitud, ¿no? Claro, estos son ventas de comercio electrónico, son estimaciones de consultoras privadas, y si quieren lo podemos comparar con alrededor de 380 billones de dólares en 2024, que fue lo que movilizaron de ventas Argentina y Brasil. Todo esto, bienes y servicios a través de comercio electrónico, que incluye las plataformas, pero también incluye en algunos casos tiendas propias de las empresas, ¿sí? Desde el punto de vista, esto que les mostraré es el volumen global, ¿no? Desde el punto de vista del comercio electrónico transfronterizo, en general, no tenemos buenos datos para tratar de cuantificar eso en términos de ventas, pero sí tenemos datos de tráfico, ¿sí? Que debería correlacionar bastante con un indicador de ventas, es decir, las visitas que las personas hacen a las diferentes plataformas. Y en este caso, usando datos del explorador de marketplaces de América Latina y el Caribe, que es una herramienta que desarrolló la CEPAL con el Centro de Comercio Internacional y la Universidad de Ámsterdam, que esencialmente para plataformas y marketplaces de venta de bienes, ¿sí? Le permite entender cómo se distribuye ese tráfico, cómo va evolucionando en el tiempo, cuáles son las plataformas más importantes. Entonces, si vemos los países de la alianza, ¿sí? Ahí se origina alrededor del 30% de todo el tráfico, ¿sí? Que va a sitios que están en la región, y la alianza recibe alrededor de la mitad del tráfico que se origina en la región. Entonces, como bloque, digamos, veíamos las ventas, pero en términos del comercio transfronterizo, parecería que el bloque también es un nodo muy importante en la región. Si vemos los países en donde se origina el tráfico, además de los países de la alianza, tenemos Estados Unidos, ¿sí? Es decir, que Estados Unidos, digamos, por distintas razones, pero esencialmente por muchos, digamos, la diáspora de distintos migrantes de países de la región que visitan los sitios de la región para hacer compras o para hacer regalos o simplemente para abastecerse de los productos que les gustan. Después de Estados Unidos, Chile, Colombia y México son los tres principales países de origen de ese tráfico, es decir, de donde están las personas que visitan sitios en otros países. Un poquito más abajo viene Perú. Y después, en términos de destinos, o sea, países que reciben ese tráfico de visitantes del exterior, se encuentra México con el 25%, como les comentaba, Brasil, que es el otro mercado muy importante de comercio electrónico de la región. Después viene Colombia, Argentina y después Chile y Perú. Es decir, que la alianza, también los países de la alianza están entre los principales destinos perdón, de ese tráfico transfronterizo. Cuando los empezamos a ver, digamos, para tener también una idea de cuáles son los pares, digamos, o las relaciones
de tráfico entre dos países, de tráfico transfronterizo. También los países de la alianza ocupan, digamos, posiciones muy importantes. La principal relación se da entre Estados Unidos y México, obviamente por la cuestión de cercanía, que hace que algunas cuestiones sean mucho más fáciles, especialmente la logística, y porque además, digamos, con cuestiones de Amazon, por ejemplo, algunas plataformas que operan en ambos países, es bastante menos costoso que en otros países de la región. Pero para hacer una idea, entre Estados Unidos y México, personas que visitan sitios de México que se encuentran en Estados Unidos, hay alrededor de 70 millones, ¿sí?, de visitas, que es alrededor del 8% del tráfico total de la región, solamente entre Estados Unidos y México. Y a eso le sigue Chile y Colombia. ¿Sí? Es decir, que en estos países hay chilenos visitando sitios de Colombia, ¿sí? No necesariamente compran, pero sí los visitan. En muchos casos esos terminan en compras, que también está más o menos al mismo nivel de lo que pasa entre Estados Unidos y México. Para que se den una idea de la magnitud, esto es bastante importante. ¿Sí? Más abajo vienen otros pares de países, por ejemplo, colombianos visitando sitios de México, personas en Estados Unidos visitando sitios de Colombia. Después viene Argentina visitando sitios de México y así con distintos países. ¿Sí? Pero para hacer una idea, otra vez, esto habla de un dinamismo que tiene la Alianza del Pacífico, que no solo a nivel agregado, sino también entre pares de países es muy importante. Y luego, en términos de tráfico total, no solo de un lugar hacia el otro, Chile, Colombia, y si nos enfocamos solo entre países de la región, es decir, dejamos de lado, por ejemplo, Estados Unidos o España, que a veces también es otro lugar desde donde las personas visitan sitios de la región, otra vez la alianza aparece en los primeros lugares, principalmente entre el tráfico que tienen Chile, Colombia y México, ¿sí? Que son los tres mercados más grandes de la alianza. Y así, si lo comparamos con otros bloques, en términos de tráfico, la alianza tiene incluso más tráfico que el Mercosur, ¿sí? El Mercosur al principio veíamos que el mercado de comercio electrónico es más grande, pero esencialmente es el mercado doméstico. Lo que vemos es que en la Alianza del Pacífico tenemos mucho tráfico entre los países, ¿sí? Lo cual habla también de cierta facilidad quizás para una mayor integración entre las empresas de la alianza, que no sea quizás en otros bloques como el Mercosur o la Comunidad Andina, ¿sí? Entonces, dado este panorama, lo que me interesaría discutir ahora, en los minutos que nos quedan, es cuáles son los principales canales a través de los cuales las empresas que están en los países de la alianza, muchos de ustedes que están evaluando, o quizás ya lo hacen, ¿sí? Pero quieren saber qué otras alternativas hay, o están evaluando empezar a vender a través de comercio electrónico a otros países, cuáles son esas opciones y cuáles son sus principales ventajas y sus principales desventajas. Entonces vamos a relevar 5 categorías, ¿sí? La primera es las plataformas de marketplace globales, ahora vamos a ver algunos ejemplos. La segunda son las plataformas regionales, que también funcionan como marketplaces. Después está la opción de vender a través de una tienda online, una tienda en línea propia, ¿sí? Que desarrollan ustedes. Luego están las redes sociales y lo que se llama social commerce o comercio social. Y por último también me gustaría mencionar el dropshipping, que es una opción que está creciendo bastante en la región y algunos países incluso están evaluando, lo voy a repetir más adelante, pero por ejemplo el gobierno de Paraguay recientemente ha estado organizando una iniciativa para hacer dropshipping entre Paraguay y Brasil, ¿sí? Y tratar de aprovechar algunas oportunidades comerciales en ese sentido. Entonces, comencemos primero por las plataformas globales, que quizás son las que más ustedes conocen, ¿sí? Principalmente Amazon. Sí, Amazon tiene su sitio global, pero además en la región tiene Amazon México y Amazon Brasil, que son sitios dedicados específicamente para esos países. Después tenemos eBay y después tenemos algunas, bueno, AliExpress por supuesto, y después algunas otras plataformas más de nicho como Etsy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estas plataformas globales obviamente tienen la principal ventaja de que permiten a las empresas de alianza acceder a estos mercados fuera de la región, que muchas veces son mercados de mayor poder adquisitivo, esencialmente Estados Unidos, pero a veces algunos mercados en Europa también, ¿sí? Les da mucha visibilidad, ¿sí? Porque estas plataformas tienen mucho tráfico, están expuestas a visitantes de muchos países, entonces uno puede estar presente en Amazon y quizás de esa manera también enterarse que otros países se enteren de la presencia en Amazon, ¿sí? Y ofrecen una infraestructura de pago y logística integrada, ¿sí? Unas soluciones completas para pagos internacionales, sobre todo, procesamiento de pedidos y logística, que es muy fácil a veces que uno termine haciendo transacciones ahí, porque tiene todas las soluciones integradas en las plataformas, ¿sí? Y por último, también son plataformas que ya tienen una trayectoria y una reputación que hacen que los consumidores cuando compran en estas plataformas confían, ¿sí? Entonces, a veces si son plataformas menos conocidas o la tienda en línea, que por ahí yo no conozco al vendedor,
al estar en el contexto de estas plataformas globales, eso da cierta confianza a los consumidores a la hora de poder comprar quizás por primera vez a una empresa o un producto que los consumidores no conocen. Ahora, también hay desventajas, en particular las altas comisiones. Digamos, al ofrecer toda esta gama de servicios complementarios, las plataformas obviamente cobran comisiones que pueden estar entre el 10 y el 20%. También hay mucha competencia, ¿sí? Entonces puede ser difícil destacarse entre todos los otros vendedores u oferentes de productos en estas plataformas. Y además, la visibilidad, ¿sí? Si bien, como decíamos, uno le da visibilidad a una gran cantidad de consumidores, muchas veces hay que invertir en publicidad en la plataforma para poder, como decíamos recién, escapar a esta competencia de los otros vendedores, y eso también puede llevar a un costo adicional, ¿sí? Un tema no menor, ¿sí? Que cada vez quizás es más importante, es los términos y condiciones a través de los cuales las empresas pueden vender en estas plataformas, ¿sí? Muchas veces las condiciones de los productos o el packaging o la manera de vender o por ejemplo, los términos a través de que se hacen devoluciones o se hacen los pagos, quizás la empresa tenga que adaptarlos a la plataforma, ¿sí? Y tenga que cumplir, en el caso del comercio internacional y del comercio electrónico transfronterizo, algunas regulaciones internacionales específicas, ¿sí? Esto lo estamos hablando, quizás uno tiene en la cabeza más bienes, pero también pasa para servicios, ¿sí? En algunas plataformas de servicios, y sobre todo ahora con algunas cuestiones de ciberseguridad y protección de datos, muchas veces es importante entender cómo son los términos y condiciones para poder vender servicios o transferir datos a través de algunas plataformas, ¿sí? Y por último, también hay que tener en cuenta que al estar en el contexto de una plataforma global, puede haber muchos cambios en las políticas, ¿sí? En estos términos y condiciones, y eso obviamente puede afectar las ventas o puede tener que, necesitar adaptaciones de la empresa, y uno tiene que estar todo el tiempo al tanto y informado de cómo son esos cambios y tratar de tener esa flexibilidad para poder seguir vendiendo en estas plataformas, ¿sí? Entonces, plataformas de marketplace globales, esta es la primera opción, quizás es en donde algunos países de la región también han hecho foco para sus programas de fomento del comercio electrónico transfronterizo, ¿sí? Por ejemplo, el programa de comercio electrónico de Perú, ¿sí? Colombia también ha tenido distintos programas, como en su momento Colombia Un Clic, que se basaban en convenios con este tipo de plataformas, ¿sí? Entonces es siempre la primera opción, y además porque da acceso a un mercado principalmente estadounidense que es muy grande, y potencialmente para algunos productos primarios China también, ¿sí? Bien. En segundo lugar, entonces, teníamos las plataformas o los marketplaces regionales, ¿sí? Que nos permiten hacer comercio electrónico transfronterizo, pero dentro de la región, ¿sí? Y acá principalmente se encuentra Mercado Libre, que como ustedes saben, o como muchos de ustedes probablemente saben, es, digamos, la principal plataforma regional de comercio electrónico, está presente en más de 18 países de la región, ¿sí? No en todos permite hacer ventas internacionales, pero cada vez más la plataforma está habilitando que empresas de otros países puedan vender a través de Mercado Libre y exportar sus productos, ¿sí? Y además de Mercado Libre tenemos algunas plataformas o si quieren marketplaces que han nacido de tiendas departamentales que operan en toda la región y en particular en la Alianza, por ejemplo el caso de Falabella o el caso de Ripley, que comenzaron siendo tiendas físicas pero montaron sus tiendas online, y además de sus tiendas online ofrecen sus propios productos, cada vez más permiten que terceros vendan a través del marketplace, mientras que quizás uno va a la tienda física y ese producto no está, pero sí está en el marketplace como venta de terceros, ¿sí? Por ejemplo, Falabella lo ha implementado hace un tiempo y está funcionando bastante bien. ¿Cuál es la ventaja de operar en estas plataformas o tratar de vender a través de estas plataformas? Bueno, que tiene un foco regional, sí que es muy importante, y están adaptadas a las necesidades de la región. Entonces, por ejemplo, si ustedes por ahí no conocen tanto los mercados fuera de la región, Estados Unidos o China, o hay problemas con el idioma, quizás es más conveniente comenzar con estas plataformas en donde quizás los mercados son más familiares, las personas hablan el mismo idioma, las plataformas han desarrollado soluciones para, entre pagos y logística, quizás algunas cuestiones que la región todavía tiene cuestiones pendientes o desafíos, estas plataformas tratan de resolverlo. Hay menos barreras de entrada que las plataformas globales y los requerimientos a veces son menores, ¿sí? Las cuestiones del packaging o de cómo tiene que estar el producto. Los costos de envío tienden a ser más bajos también en comparación con las plataformas globales. Y, como decía, tiene una relevancia local para los consumidores en el sentido de que es más familiar, y entonces quizás los consumidores a la hora de comprar van primero a Mercado Libre y después a Amazon, dependiendo de qué tipo de producto estén buscando, y eso también les da más confianza, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, en el caso de Mercado Libre, ha incluso desarrollado su propia flota logística, pero en el caso de Falabella y de Ripley, quizás se hace a través de terceros. También tienen esta infraestructura y estas integraciones para pagos y logísticas,
que ofrecen estas soluciones más completas y la empresa, digamos, se tiene que de alguna forma olvidar de esas funcionalidades, ¿no? Ahora, obviamente también tiene desventajas, así como nos permite un foco regional, nos deja de lado los mercados quizás más grandes, como son Estados Unidos y China, como decíamos antes, entonces el alcance global no va a ser el mismo. También sigue habiendo competencia regional, ¿sí? En particular, hay una creciente competencia de marcas propias, ¿sí? Así como Amazon en su momento lanzó sus propios productos, que generalmente son productos que están fabricados en Asia, son como de marca blanca y las plataformas los ofrecen como productos propios. Entonces, esa competencia empieza a ser cada vez más importante y también tiene comisiones, si bien son un poco más bajas que las de las plataformas globales, sí, para algunas empresas y para la escala de operaciones de algunas pymes puede ser considerable, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta es que para poder competir en estas plataformas, tanto en las regionales como en las globales que mencionábamos antes, las empresas tienen que estar, digamos, muy dinámicas, ¿sí? Están todo el tiempo tratando de entender la competencia, si hay oferentes nuevos, cómo están los precios. Entonces, como son ambientes muy dinámicos, con entrada y salida bastante frecuente, las empresas tienen que estar bastante pendientes de qué es lo que está pasando en la plataforma, ¿sí? Luego tenemos las tiendas en línea propia. Sí, sí, a veces, quizás típicamente en marcas de indumentaria o de calzado, sí, o de cosméticos, ¿sí? Esto es una opción muy común, ¿sí? Desarrolló una tienda en línea propia, como vamos a ver, tiene algunas desventajas, pero la principal ventaja es que uno tiene todo el control y la posibilidad de personalizar el sitio como a uno le gusta. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un producto en el cual la marca es un activo muy importante y es una fuente de diferenciación muy importante, entonces quizás tener un sitio propio en donde esa marca se pueda transmitir, se pueda ilustrar bien, mejor que quizás en estas plataformas donde todo, digamos, la experiencia de usuario muchas veces está predefinida de antemano. Bueno, eso hace que el producto se vea mucho mejor en una tienda online propia, ¿sí? Obviamente no hay comisiones externas para las ventas, ¿sí? Dado que lo maneja toda la empresa y esas comisiones se ahorran. Y al mismo tiempo, así como se puede personalizar la experiencia del usuario y la apariencia del sitio web, también las estrategias de marketing, ¿sí? O de posicionamiento también se pueden personalizar y están a cargo de la empresa, ¿sí? Y un dato no menor es que al contar con la gestión del sitio web, la empresa también cuenta con todos los datos de la actividad de ese sitio y entonces tiene una posibilidad de analizar el comportamiento de la demanda y de, digamos, entender algunos parámetros de las ventas o de la estacionalidad que quizás en las plataformas es más difícil poder acceder a esos datos, ¿sí? O a veces directamente no se puede. Entonces, si las empresas tienen la capacidad, obviamente las empresas tienen que poder tener la capacidad de analizar estos datos, no solo de almacenar los datos, procesarlos, sino tener a alguien que pueda realizar esa inteligencia comercial a partir de los datos que genera la página, ¿sí? Ahora, las desventajas de tener una tienda online propia, obviamente, es que hay que invertir en mantener, primero en armar esa página web y en mantener su presencia en línea. La inversión inicial, digamos, en construir una página web, contratar un diseñador, contratar un programador, quizás hacer el hosteo, ¿sí? Pagar el dominio, puede estar entre $500, pero también puede llegar a ser $10.000, dependiendo, obviamente, de todas las funcionalidades que uno le quiera dar a esa página, ¿sí? Y después muchas veces tiene ese mantenimiento mensual de hosting, ¿sí? De algunos otros servicios que también puede estar entre $50 y $500, dependiendo del país y dependiendo también de los proveedores, ¿sí? Obviamente, al ser una tienda online propia, toda la responsabilidad de las operaciones recae en la empresa, entonces ya lo que tenga que ver con la logística, si es una integración o no, si hay pagos, qué tipo de pagos se ofrecen, si se va a hacer a través de una pasarela de pagos, si va a tener transferencias bancarias, la atención al cliente, si el mailing, todo eso, todo, ahora depende de la empresa. Si ya no hay una plataforma detrás que pueda resolver alguna de estas cosas, aunque obviamente siempre hay proveedores que tratan de como enchufarse a los sitios y proveer soluciones, la empresa todavía tiene que hacer esa gestión, ¿sí? Y la necesidad de traer tráfico, mientras que en una plataforma, digamos, son plataformas que ya están instaladas, tienen muchas veces su propia, digamos, estrategia de marketing que hace que reciba un tráfico, independientemente de si ese tráfico va a la empresa de ustedes o va a otras, los consumidores ya están ahí. Cuando uno tiene una tienda online propia, toda esa necesidad de traer tráfico recae otra vez en la empresa, ¿sí? Entonces, todo lo que sea optimizar motores de búsqueda, pautar publicidad, cómo se redirige a los consumidores a ese sitio, ¿sí? Cómo se hacen las campañas en las redes sociales y otras acciones que tengan que ver con atraer clientes, otra vez recae todo eso en la empresa y puede tener obviamente costos adicionales que en una plataforma eso muchas veces está resuelto o a veces la misma plataforma les da opciones de marketing a las empresas para poder promocionar sus productos.
En la región tenemos varias opciones, varios proveedores, típicamente Tienda Nube y Shopify, sí, que son dos proveedores muy importantes y que son accesibles para las pymes porque proveen como soluciones más empaquetadas o con algunas cosas automatizadas. Después tenemos algunos proveedores más grandes como Vitex, que sí se encargan de hacer desarrollos más importantes y desde cero quizás, ¿no? Donde ahí la empresa sí puede customizar y personalizar todos los aspectos del sitio que quiera, obviamente a un costo en general bastante más elevado, ¿sí? Y luego tenemos todo lo que digamos, que ha crecido mucho y viene creciendo mucho en la región, que es las redes sociales y el comercio a través de estas redes sociales, ¿sí? O lo que se llama social commerce, ¿sí? Principalmente a través de tres redes sociales que son Instagram, Facebook, en particular Facebook Marketplace y TikTok, ¿sí? Ustedes usan las redes sociales probablemente todo el tiempo, así que capaz no hace falta decirlo cómo se ve eso, ¿no? Reciben probablemente publicidades, marcas, todo el tiempo, digamos, toda esa pauta que les llega a ustedes de Instagram es una de las ventajas que tiene, ¿sí? Vender a través de estos canales. Uno puede hacer una pauta muy, muy personalizada y segmentar el marketing y las acciones de publicidad de manera muy detallada. Entonces, eso les permite a ustedes llegar a los consumidores que ustedes quieren, mientras hacen las plataformas uno recibe todo el tráfico y no puede segmentar ese mercado de esa manera. Obviamente las audiencias son muy grandes, ¿sí? No solo en términos regionales, sino en términos globales también, y los costos de entrada son muy bajos, ¿sí? A veces la inversión que uno tiene que hacer en abrirse una cuenta de Instagram o de Facebook Marketplace y adaptarla para que puedan hacer ventas en general es muy baja, ¿sí? Eh, y obviamente, como en el caso de las tiendas online, la construcción de una marca, ¿sí? Es bastante más potente en las redes sociales por toda la imagen, sí, todo el posicionamiento audiovisual que les permiten las redes sociales. Entonces, el reconocimiento de la marca puede ser mucho más importante a través de las redes sociales que quizás a través de una plataforma global o regional, ¿sí? Y obviamente también, digamos, el componente social de vender a través de redes sociales hace que el negocio pueda ir conformándose una comunidad alrededor de la marca, ¿sí? Que entonces no solo pasa por vender, sino con que los consumidores se sientan parte de esa red, de esa cuenta de Instagram, ¿sí? De poder mandar mensajes personalizados por ahí, ¿sí? De que uno los conteste muy rápidamente. Entonces todo eso hace que quizás los consumidores se puedan identificar más con la marca, se puedan identificar con el producto y más allá de la competencia, construyan esa lealtad comercial y que ustedes puedan también, digamos, construir esa lealtad con sus clientes, ¿no? O construirlo. Ahora, las desventajas es que, obviamente, los cambios en las políticas o actualizaciones de las apps, que en el caso de las plataformas también está, pero en el caso de las redes sociales quizás es más frecuente porque las plataformas sociales están todo el tiempo agregando funcionalidades y cambiando su imagen y su aspecto, y eso obviamente puede afectar la visibilidad y hace que la empresa tenga que adaptarse muy rápidamente y no depender tanto de esos cambios, ¿no? También los algoritmos a veces hacen que las redes sociales posicionan de diferente manera y que las publicaciones tengan distintos alcances. Si uno no conoce muy bien el algoritmo, entonces por ahí termina quedando a merced de la plataforma o de la red social y no sabe muy bien lo que está pasando, ¿sí? Eso también es muy importante para las pautas, ¿sí? Al ser quizás canales que no nacieron como lugares de compra-venta de bienes y servicios, la tasa de conversión, es decir, cuánto de las visitas se traducen en ventas, puede ser más baja que en las plataformas o en los marketplaces globales o regionales, ¿sí? Y entonces uno puede tener muchos seguidores, pero quizás las ventas no traccionan tanto y uno tiene que estar haciendo más acciones de marketing para que esas ventas, esas visitas se transformen efectivamente en ventas. Y obviamente la logística y los pagos, si bien cada vez hay más funcionalidades que se pueden incorporar a las redes sociales, todavía sigue estando a cargo de la empresa, ¿no? Y entonces muchas veces la logística y los pagos se tienen que realizar fuera de la red social y eso quizás es una etapa más y puede hacer que los consumidores se desincentiven o se desalienten y se pueden perder ventas en el medio, ¿no? Y un tema muy importante, que cada vez más es más importante, que es el tema de la propiedad intelectual y las cuestiones de cómo se manejan los datos en estas redes sociales, ¿sí? Muchas veces las cuentas en las redes sociales pueden estar sujetas quizás a eventos de cibercrimen, ¿sí? O cuando a alguien le capturan la cuenta de Instagram o le hackean la cuenta, ¿sí? O le roban la contraseña. Bueno, generalmente lo que pasa con esa cuenta una vez que hay un incidente de ese tipo queda todo del lado de la red social y a veces uno tiene muy pocas opciones para poder recuperar el contenido que tenía en la red social, ¿sí? Porque todo el contenido y la propiedad intelectual en realidad es de la red social, ¿sí? Es muy importante leer los términos y condiciones de dónde está la línea de qué es de la empresa, ¿sí? Que publica o que tiene su cuenta y qué es de la red social. Y entonces
muchas veces el contenido que ustedes suben a una red social piensan que es de ustedes y en realidad está protegido por propiedad intelectual de la propia red social. Entonces, cuando uno tiene una dependencia muy importante en su imagen, en el contenido que publica, estas cuestiones quizás son más importantes en estos ámbitos que en los ámbitos de las plataformas o incluso de la propia tienda online, donde hay, digamos, la propiedad intelectual es toda de la empresa que montó esa tienda online, ¿no? Y por último, tenemos, como les comentaba al principio, esta relativamente reciente o más novedoso canal de venta que se llama dropshipping, ¿sí? El dropshipping, si ustedes no lo conocen, es un modelo a través del cual hay intermediarios, ¿sí?, que venden productos que no fabrican, ¿sí? Entonces, uno es un cliente o es un consumidor, ¿sí?, y compra en una tienda online que creó este intermediario. El intermediario le pasa pedido al vendedor o al fabricante, ¿sí? Entonces, el intermediario puede tener distintos proveedores, los muestra en su tienda, el intermediario no fabrica nada, pero cuando le llega un pedido se da vuelta y dice, te llevo un pedido para tu producto, te llevo un pedido para tu producto. El proveedor, es decir, no el intermediario, es el que se encarga de enviar el producto, ¿sí? Ahí el intermediario en general se desentiende, ¿sí? Y el cliente recibe su compra y el intermediario se queda con un margen de intermediación y el resto va al proveedor, que fue el que envió finalmente el producto, ¿sí? Algunos ejemplos de plataformas que están implementando este modelo de negocios. Hay uno que se llama CJ Dropshipping, que es como una plataforma asiática. Después otro que se llama Shipbob. También hay estas plataformas no necesariamente para bienes, por ejemplo, para impresiones, ¿sí?, o para servicios de diseño. Printful o Printify también funcionan de esta manera. Y puede ser muy útil para algunas pymes que están empezando a vender, ¿sí?, y quizás no tienen la capacidad incluso de hacerse su propia tienda online, de hacerse una marca. Entonces venden a través de un intermediario y empiezan también a testear cómo es su producto. Entonces, las ventajas del dropshipping, además de esta que les comentaba, es que el alcance es mayor, ¿sí?, sin necesariamente tener que hacer una inversión extra en marketing, porque se encarga generalmente el intermediario, ¿sí? Entonces, el intermediario puede llegar a muchos clientes sin que ustedes tengan que gastar publicidad, ¿sí? Obviamente, después van a tener un margen, ¿sí?, una comisión, pero, digamos, ese esfuerzo no lo tienen que hacer. Dado que el intermediario se preocupa por esto y tiene distintos clientes, puede ser que las ventas sean un poco más constantes y estén más diversificadas que solamente a un tipo de cliente, ¿sí? O quizás a un socio minorista cuando uno tiene las ventas más presenciales, ¿sí? Y uno tampoco tiene la necesidad de tener inventario inmovilizado en terceros, ¿sí? Por ejemplo, en algunas plataformas, por ejemplo Amazon, incluso también Mercado Libre, uno tiene que tener stock, ¿sí?, cuando esas ventas son satisfechas por Amazon o son entregadas por Mercado Libre, uno tiene que entregar cierto stock que esté movilizado. En este caso, digamos, simplemente a uno llegan los pedidos y los stocks se manejan de la misma forma que se manejan para el resto de la empresa, ¿sí? El margen puede llegar a ser un poquito mayor que con el comercio tradicional, ¿sí? Dado que en general no hay descuentos a mayoristas porque solo está el intermediario. Y como decía, hay esta capacidad de poder testear los productos a través de estas plataformas sin necesariamente tener que montar una tienda o tener que montar una imagen, sino que uno puede ir probando, por ejemplo, productos nuevos, a ver cómo se desenvuelven o cuál es también la respuesta del mercado. Y después del lado de las desventajas, por supuesto, está la carga logística, dado que el intermediario se entiende de las entregas y eso tiene que ser satisfecho por el proveedor, ¿sí? Entonces, puede tener que involucrar muchos envíos pequeños y frecuentes, sobre todo en los canales B2C. El margen es un poquito más operativo si no se gestiona bien, ¿sí? Porque piensen que seguramente tiene que hacer muchos envíos, el empaquetado, el costo unitario puede ser alto cuando son envíos que no tienen mucho volumen y eso quizás pueda afectar el margen. Dependen de los terceros, es decir, si el proveedor no controla muy bien la imagen del intermediario o el intermediario le provee al consumidor final alguna mala experiencia o algún maltrato, por ejemplo, entonces eso puede afectar indirectamente la reputación del producto, aunque ustedes no estén directamente tratando con el consumidor, ¿no? También puede haber la mayor tasa de devoluciones, aunque esto probablemente es lo mismo que pasa en las plataformas, ¿sí? Y obviamente el responsable final va a ser siempre el proveedor, ¿sí? El intermediario en general se va a desentender de eso. La gestión administrativa puede ser un poco compleja, ¿sí? Porque otra vez, si ustedes tienen muchos intermediarios, tienen muchos dropshippers, están presentes en muchas plataformas, eso por un lado es bueno, pero digamos, es una gestión muy importante en términos de proveedores, de los clientes y de llevar las cuentas al día, ¿sí? Y por último, tiene este riesgo de saturación del mercado, ¿sí? Si hay muchos minoristas que tienen el mismo producto en muchos marketplaces, entonces el precio puede caer, pero esto quizás no es muy diferente de las plataformas o los marketplaces globales y regionales, ¿sí? Entonces, para resumir y no ocupar más tiempo, ¿cómo sabemos cuál es el mejor canal? Bueno, eso va a depender mucho de cuáles son las características de su producto,
cuál es la experiencia que ustedes tienen en exportar, cuál es su experiencia digamos, desenvolverse en canales digitales también. Por ahí ustedes tienen mucha experiencia exportadora, pero una experiencia muy tradicional de exportar a través de containers o de distribuidores, mientras que en los canales digitales muchas veces es más directo y esas capacidades hay que poder desarrollarlas, ¿sí? Y también tener los recursos, ¿sí? Estos recursos logísticos, los recursos de poder ofrecer soluciones de pago que van a discutir ahora en un momento. Entonces, quizás para las plataformas globales son más ideales para empresas que están más experimentadas, que están buscando expandirse de manera global y están dispuestos a pagar un costo más alto por eso y también a poder competir en un escenario más competitivo, ¿sí? Entonces, empresas experimentadas que ya tuvieron alguna experiencia de vender online, de vender en la región, quizás quieren dar el salto y dicen, bueno, ahora quiero empezar a vender por Amazon y estoy dispuesto a exponerme a esa competencia y a esos mayores requerimientos. En las plataformas regionales, por el contrario, quizás para empresas que no tienen tanta experiencia y están empezando a exportar, entonces quieren empezar a exportar a mercados que son familiares en la región, donde se habla el mismo idioma, donde quizás conocen a los consumidores, conocen la cultura, los costos logísticos probablemente sean más bajos porque es más cerca, ¿sí? Y las comisiones también, entonces quizás empiezan a entender cómo funciona esto de exportar a través de canales digitales con una plataforma regional, ¿sí? Y la tienda online propia, hay, como decíamos antes, empresas que dependen mucho de la marca y donde la construcción de esa marca es muy importante para ustedes para llegar a otro mercado, entonces quizás hacerlo a través de una tienda online propia es más fácil, ¿sí? Ahí hay mucho potencial para diferenciarse, para crear esa marca. Quizás ustedes construyeron la marca en el mercado doméstico, por alguna razón eso se volvió muy conocido, por ejemplo, a través del turismo, y entonces pueden complementar la presencia de algunas marcas locales, o perdón, la presencia de algún local con el sitio web, ¿sí? También en el mercado de destino, ¿sí? Pero, como decíamos, tienen que tener en cuenta que eso puede tener una inversión importante en marketing y logística. En términos de comercio social, quizás es muy atractivo para posicionar una marca en el exterior. No sé si es tan atractivo para vender en el exterior, porque, como decía, todo queda afuera de las redes, pero sí puede ser importante para empezar a generar esa lealtad con el consumidor, ese conocimiento del mercado y que su producto empiece a ser más conocido, ¿sí? Y por último, el dropshipping, quizás para fabricantes pequeños o medianos que están empezando a vender, ¿sí? Que tienen productos con mucha rotación, que el catálogo es muy amplio y tienen una buena infraestructura logística, quizás a través de dropshipping pueden empezar a vender y empezar a probar cómo es exportar a mercados quizás regionales o de países vecinos. Por ejemplo, como les contaba en el caso de Paraguay, eso es una buena oportunidad para empresas paraguayas que quieran vender en Brasil y están en la frontera, y a través de estas plataformas de dropshipping se puede implementar de manera bastante con pocos costos, ¿sí? Y en la región, como les decía al comienzo, muchas agencias de promoción de exportaciones, ProPerú, ProColombia, en el caso de ProChile también, en el caso de México la Secretaría de Economía también ha intentado hacer esto, sí, se han focalizado más que nada en convenios o en asociaciones y alianzas con plataformas regionales y globales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ProChile en su momento tenía un programa para que empresas chilenas aprendieran a cómo vender en Mercado Libre Brasil o en Mercado Libre Argentina, ¿sí? O ProPerú tenía, bueno, sigue teniendo su programa de comercio electrónico que en algún momento incluía convenios con Alibaba o con Amazon para que las empresas empiecen a vender ahí, ¿sí? La Secretaría de Economía ha tenido convenios similares con algunas plataformas. Y bueno, las distintas agencias, ¿sí? Van también probando cuál es la mejor opción, qué es lo que mejor funciona para las empresas, y es muy importante que ustedes puedan participar o estén al tanto de estas iniciativas también para dar feedback y para poder beneficiarse de algunas de estas iniciativas. Así que voy a dejar acá y cualquier cosa podemos retomar en las preguntas y las respuestas. Pero bueno, muchas gracias por su atención y a disposición para responder cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Hay un par de preguntas, las dejamos para el final de la sesión y las juntamos, las recolectamos y las mencionamos después. Bueno, vamos a pasar ahora a la sesión sobre integración de sistemas de pago y facturación electrónica, y para ello nos acompaña Jennifer Holguín. No sé si Hugo Cuevas se va a conectar. em, em, Estará con nosotros en breve, se une. ok, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, nos van a dar una presentación Hugo Cuevas Mor y Jennifer Holguín. Son CEO y directora de servicios de consultoría de CrossTech Consulting, respectivamente. Desde el año 2010, Hugo Cuevas y Jennifer Holguín asesoran a empresas e instituciones financieras en materia de pagos internacionales.
A través de CrossTech impulsan tanto consultorías especializadas como la organización de conferencias y seminarios en este campo. Hugo Cuevas es un referente de la industria con más de 30 años de experiencia como empresario y consultor en pagos internacionales. Y Jennifer Holguín es consultora en management con experiencia en finanzas, ventas y marketing y tiene una sólida trayectoria en el desarrollo de negocios en los mercados de América Latina y de Estados Unidos. Adelante, Jennifer, por favor. Muchas gracias. Gracias a la Alianza del Pacífico y al BID por la organización de esta sesión. A Bernardo por su presentación y soporte, Sebastián y al ministro Leonardo. Gracias a todos por asistir. Realmente consideramos que hoy en día las facilidades que se presentan para que las empresas, las pymes puedan crecer de otra manera, en este caso lo que es exportación y en mercados internacionales, se han ido facilitando cada día más. Las posibilidades de internacionalizarse con barreras de entrada cada vez son más bajas. Lo que antes se requería años de preparación y grandes inversiones, ahora puede empezar con un clic. La clave está en tener una estrategia, una disciplina, una mentalidad global desde el inicio. Les voy a compartir mi pantalla, una presentación. Como lo mencionaba Verónica, pues Hugo y yo venimos trabajando hace muchos años en la industria de pagos internacionales, remesas, cross-border payments, todo lo que está ligado a los pagos y todo lo que viene con el transfronterizo. Nuestra experiencia viene de ahí, de ese sector, y llevamos años apoyando empresas, tanto reconocidas como de pronto MoneyGram, como Western Union, como entidades financieras, como fintechs, startups que hoy en día también están marcando la diferencia y aportando mucho en este aspecto porque pues facilitan lo que es la internacionalización en este caso. Las consideraciones generales, pues la revolución digital que ya comenzó, todo el tema digital viene apoyando mucho, no solo la parte de pagos, que es donde nosotros tenemos experiencia, pero también el tema de exportación se ha visto muy beneficiado en este caso, porque sin salir de casa, sin grandes inversiones y sin llegar a tener que hacer acuerdos o legales que te van a ahorcar de pronto el día de mañana, ya hoy en día puedes empezar a exportar con un solo clic. Las barreras de entrada históricamente son las más bajas que se han presentado y las herramientas que hay disponibles son cada vez más asequibles y están cada día presentes en nuestro día. Para nosotros el éxito viene de una fórmula clave, está en la estrategia y en la ejecución. Si la estrategia y la ejecución están direccionadas en el mismo camino, con un enfoque multicanal, pues va a venir siempre llevando al éxito. Hay que tener una mentalidad global desde el principio y eso pues siempre va a llevar una optimización móvil. El mejor momento para empezar es ahora, por ciertos puntos claves. La pandemia, a pesar de que tuvo muchas cosas negativas en nuestra vida, en el tema del comercio, en el tema de la exportación, ha tenido un punto muy beneficioso. Hoy en día el crecimiento está acelerado gracias a la pandemia. El apoyo gubernamental sin precedentes que tenemos hoy en día nunca había sido antes visto. Los gobiernos en distintos países cada día están aportando tanto con economía, con soluciones, con tecnología, con muchos apoyos para que la exportación se vea incrementada en estos países. Los consumidores globales cada día están más abiertos. Antes tú veías un consumidor en un país y buscaba productos locales, de pronto por miedos, por fidelización y por otros aspectos. Hoy en día ese consumidor global cada día está más abierto a ver mercados nuevos, a ver mercados de otros países. Las opciones empresariales, que pues lo que hay en el mercado ahorita mismo, está el mercado doméstico, está el mercado digital, internacional, perdón, y está el mercado doméstico que va transicionando al internacional, que es lo que queremos resaltar en este caso. Está el retail, que es lo que conocemos cuando vas directo al cliente, vendes el pieza a pieza, y está el por mayor. Tenemos también en las opciones empresariales queremos destacar lo que son los productos físicos y los digitales. Bernardo nos hizo una gran profundización en el tema de productos físicos. Nosotros vamos a andar un poquito más en todo lo que son los productos digitales que se pueden ofrecer hoy en día. Están los servicios que van de la mano con los temas digitales.
la gran cantidad de opciones disponibles que hay, porque realmente lo que buscan hoy en día el mercado internacional no es solamente un producto específico, no es solamente un servicio específico. Hoy en día realmente lo que contaba Bernardo, pues aportaba mucho el tema de las plataformas de marketplace global, lo que era Amazon, eBay, Etsy, que está un poco más enfocado a AliExpress, las plataformas regionales, como lo mencionaba, el Mercado Libre, Falabella, Ripple, y están las tiendas en línea propias. Y nos vamos acá, que es lo que queremos ahondar un poco más en lo que son las opciones de producto para el cliente directo. Entonces acá nos vamos y queremos hablar un poco de las plataformas que ofrece, bueno, lo que comentaba un poco Bernardo, está el dropshipping, el comercio social, las tiendas en línea, las ventajas y desventajas que hay hoy en día en cada una de estas plataformas, las diferencias que hay, plataformas directas, tiendas en línea, que ya fue mencionado anteriormente. Y en los productos digitales tenemos una variedad que realmente hoy en día se está buscando mucho y la demanda cada día incrementa muchísimo. Está lo que son los cursos y educación, está el software y el software as a service, están los creativos como lo son música, fotos, plantillas, diseños, ebooks, música, media. Aquí están pues las diferentes ventajas que hay, cuáles son lo que se puede ofrecer. Los productos digitales son una oportunidad enorme porque tienen unas barreras, no tienen esas barreras logísticas que de pronto encuentra cada uno en el producto físico. Desde un ebook hasta un curso en línea, un software, una pieza musical, todo puede venderse de forma global hoy en día, de una forma escalable. En Colombia, por ejemplo, cada vez más están las plataformas como Hotmart, como Fiverr, que están abriendo mercados internacionales cada día, rompiendo barreras. La data que hay con respecto a esta información lo único que muestra es un incremento asombroso y que nunca había sido antes visto. Antes nunca había sido considerada la posibilidad de vender un servicio como este y hoy en día lo que se está demostrando es impresionante. Lo que les contaba ahorita, hay plataformas especializadas para todos los servicios digitales, lo que son cursos y educación. Está Hotmart, está Udemy, está Wi-Fi, está Udemy también, Wi-Fi exacto. Tenemos para software y software as a service, tenemos Envato, tenemos Paro, tenemos AppSumo. Son plataformas que están enfocadas en ofrecer un software as a service, pueden customizarlo a sus necesidades puntuales. Entonces, va muy enfocado a cada nicho. Para los creativos tenemos Bandcamp, tenemos Creative Market, está Envato también nuevamente. Aquí se ofrece mucho lo que es el diseño, música, plantillas. De pronto acá va un poquito distinto a lo que reconocen como de pronto el Canva, que es muy conocido. El Canva es más un software as a service porque va dirigido a ofrecer, es lo que te muestra una herramienta. El software as a service realmente te ofrece una herramienta, que es lo que es Canva. Canva te es una herramienta para tú llegar a una solución. Y cuando nos vamos a Bandcamp o a Creative Market, lo que hacemos es ya vender nuestra solución, ya vender ese producto final. Es interesante que ya no se trata solo de freelancers individuales, aquí hay algo muy importante para resaltar. Hoy en día muchas pymes están organizando equipos, operando como pequeñas agencias que exportan estos servicios que les estoy mencionando, desde el diseño gráfico hasta contabilidad, hasta back office. Las plataformas como Upwork, Workana son una puerta de entrada, cada día toman más fuerza. Para el tema de ebooks está el Amazon KDP, Apple Books, Google Play Books. Para música tenemos Gumroad, Ko-fi, Patreon. Oficinas, lo que les contaba ahorita, lo que es oficina y cooperativos, entonces muestran lo que prestan es una asistencia administrativa, una asistencia contable, servicios de traducción, proyectos específicos de back office, legal, todos estos servicios ya cada día están en línea, la persona que los presta puede estar desde su casa, desde cualquier país y se conecta con cualquier otro país para prestar sus servicios sin ningún tipo, digamos, de traslado, ningún tipo de barrera que ya antes no era posible. En los creativos como los diseños, videos, ilustraciones,
está el doblaje. Y aunque muchas de estas plataformas son diseñadas para proveedores de servicios, lo que les contaba, hoy en día es una amplia la cantidad de agencias de MIPYMES que están ofreciendo estos servicios a través de las plataformas. Hay plataformas que queremos resaltar, por ejemplo, para oficinas y corporativos, resaltamos Upwork, resaltamos Freelancer o Núvelo, People Per Hour, Workana original, que es en Argentina, Guru, por ejemplo, muestran este tipo de ads, los pueden encontrar en sus páginas, donde pueden publicar cantidades infinitas de proyectos y tienen ofrecérselos a mercados en todo el mundo. Para los creativos están plataformas como Fiverr, como 99 Design, como Design Crowd, como Behance Treble. Aquí en el tema al por mayor, el comercio digital también abre puertas en el B2B. Una pyme puede convertirse en un proveedor para retail, para construcción, para insumos industriales o de belleza profesional, como también se está dando un crecimiento impresionante en el día de hoy. Y aquí la digitalización no sustituye al negocio físico, sino que la amplía es una opción de lo que es ampliar sucursales. Nos vamos por la vía digital, por el canal digital, y lo que hacemos es ampliar. Nos vamos, por ejemplo, al multisector, lo que es la compra corporativa, el consumo masivo, lo que es el retail tradicional, el tienda de barrio, los bares, mini supers, lo que les contaba ahorita, un poquito de construcción, ferretería, belleza profesional, industrial e insumo. En el multisector destacamos pues el Mercado Pago. Ahorita para estos días está muy sonando, está está siendo muy utilizada la nueva plataforma que lanzó Mercado Libre para lo que es el B2B. Desde el inicio del 2024, Mercado Libre empezó con sus pruebas para abrir una plataforma donde empresas puedan acceder a otras y ampliar lo que es las compras al por mayor. Argentina hoy en día tiene más de 2.6 millones de productos que se están transaccionando en estos canales. Hay plataformas, por ejemplo, como BIS, puedes acceder a este ecosistema y encontrar soluciones para tu tienda de barrio, para bares, mini supers, y aquí hay todo ese tipo de productos que están se están ofreciendo al por mayor. En el tema de la construcción está la plataforma como Tool. ¿Qué pasa en estas plataformas? En vez de tú ir y abrir una tienda local o de ir a punto por punto o en un mercado, de pronto en un mercado libre y vender una brocha, lo que hace Tool es llegar a estas empresas que están buscando proveedores que te ofrezcan al por mayor y llegar y en vez de vender pues una brocha de pronto a un precio más alto, acá lo que haces es que te ofrecen a la venta al por mayor, un precio ya que tú estás pactando. Eso lo que comentaba Bernardo anteriormente, que era muy importante, estas plataformas te ofrecen una logística, un sistema de pagos, a pesar de de la barrera de países, ya solucionado. Aquí quiero resaltar unos ejemplos en Colombia. El programa que mencionaba también Bernardo, Colombia, un clic de ProColombia, tiene más de 2.000 empresarios capacitados, más de 100 empresas en eBay y en Amazon, más de 3.6 millones de dólares en ventas internacionales, 65% de tasa de éxito en las ventas. En Mercado Libre en Colombia hay más de 28.000 empresas activas, más del 33% en comparación con el 2024. 50% de las empresas, la plataforma es su principal ingreso, es decir, muchas de ellas no tienen punto físico, simplemente se dedican a vender en línea y tienen más de todos sus ingresos a través de esas plataformas. El 25% genera más entre el 51 y el 99% de las ventas solo desde Mercado Libre. El 30% que les comentaba ahorita no tienen venta física. Aquí quiero resaltar unos ejemplos de Colombia. Están
polleros en Onda de Mar, tiene acceso a más de 80.000 compradores internacionales, tiene ventas en Europa, ventas en Norteamérica, productos artesanales de alta calidad. Está Siembracop, que tiene un impacto social. Esta es una que a nosotros nos encanta porque conecta campesinos directamente con compradores globales, apoya a más de 2.600 familias en Colombia y Guatemala, comercio justo con trazabilidad completa, financiamiento sin interés incluido. Y está Sourcing Equal, que es para mujeres empresarias, donde más de 1.000 mujeres empresarias están capacitadas, integradas a una cadena de suministro global, proveedores de grandes proveedores para grandes compradores internacionales. En estos, pues, resaltamos estas que les estaba contando. Son de verdad que los números cada día lo que muestran es el éxito de estas plataformas, el éxito, pues, de emprendedores y de pymes que se han ido por este canal y por esta vía digital e internacional. Y los resultados siempre que han mostrado han sido ejemplares. Gracias por acompañarnos. Estamos atentos, pues, a las preguntas que puedan tener. Pasamos, no sé si a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Jennifer. Hay algunas preguntas que hemos recogido acá de los participantes. Tenemos un chat sumamente activo, entonces hay una pregunta para Bernardo. No sé si nos escuchás, Bernardo. Sí, claro. Te dice, Atsimba Campos pregunta, ¿qué legislación se debería revisar para exportar productos de cosmética natural y artesanía en general? La mejor forma de dar a conocer mis productos sería por medio del modelo de negocios de dropshipping. Bueno, a ver, depende, no tengo conocimiento de la marca, o sea, generalmente depende de los, por ejemplo, cosméticos muchas veces, a veces son productos más genéricos que otros, o algunos tienen una construcción de marca muy importante, pero puede ser una buena opción para empezar a vender si ya hay algunos intermediarios que se dediquen y que ya tienen un posicionamiento y tienen una clientela para introducir un producto nuevo, por ejemplo. Entonces eso puede ser, quizás la inversión es mucho más baja que ponerse a vender en una plataforma, por ejemplo, o hacer su propia tienda online. Y luego, con respecto a las legislaciones, más que nada, sí, o sea, debería revisar, no sé si los cosméticos son naturales, si son cosméticos, qué productos químicos tienen, pero generalmente, digamos, hay alguna lista de sustancias, o si son para o qué tipo de cosméticos, ¿no? Son para qué tipo de cuidado de la salud, porque a veces son productos que pueden ser sensibles y entonces tienen que tener algún tipo de certificación por algunas agencias nacionales, ¿no? Pero se me ocurre que la Alianza debe tener información en línea sobre eso porque en algunos países, digamos, los cosméticos es una industria bastante importante, entonces se me ocurre que eso debe estar disponible. Pero más que nada, sí, debería chequear si no necesita la certificación de algún organismo nacional, ¿sí? Para poder vender en los países de la Alianza. Ok. Tenemos otra pregunta de Pedro Dávila Maraví. Él quiere saber si con la medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aplicar retenciones de los ingresos brutos a las billeteras digitales como Mercado Pago, ¿cómo impacta esto en la liquidez y la competitividad de las MIPYMES y qué riesgos tendría si otros países de América Latina adoptaran un esquema similar? Sí, a ver, justo ingresos brutos es una particularidad de Argentina, digamos, es un impuesto muy ineficiente que no debería existir desde mi punto de vista. Entonces, me parece una medida bastante mala que exista ese impuesto en general. Y obviamente lo que está haciendo la provincia es equiparar a las billeteras digitales con lo que hace una cuenta bancaria que en muchas provincias también ya retiene ingresos brutos directamente. Entonces, en ese sentido, digamos, las billeteras virtuales contaban con cierta ventaja que ahora simplemente están como equiparando los términos. Eh, y tenía una segunda parte de la pregunta. Lo Sí, imiten otros países. Hay una sí. cuestión, bueno, ojalá no imiten ingresos brutos porque es un impuesto bastante distorsivo, así que definitivamente recomendaría no imitar eso. El tema de los impuestos y las plataformas es un tema que se discute mucho. No hay si quieren, un único modelo. Distintos países tratan de
cobrar impuestos a la actividad de las plataformas de distintas maneras. Y entonces ahí, sí, la verdad que no sabría qué decirte en el sentido de qué es lo que deberían hacer. ¿Sí? Definitivamente, o sea, la actividad comercial tiene que pagar impuestos, ¿sí? Muchas plataformas que son extranjeras, no es obvio si tienen que pagar impuestos en el país o cuándo lo pagan. Entonces, dependiendo de qué plataforma y cómo se hace, en algunas plataformas locales los impuestos se pagan porque, digamos, las plataformas pagan sus impuestos, las personas que compran y venden pagan sus impuestos y no hay problema. En general, los problemas vienen mucho cuando son las plataformas globales, que no es obvio dónde se hace la transacción, si los impuestos, qué impuestos deberían pagar, si hay problemas de doble imposición, etcétera, y ahí ya es un poquito más complejo. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que comenta que hay algunos países como Guatemala o Centroamérica en su conjunto que tienen regularmente algunas limitaciones en cuanto a la recepción de pago con las pasarelas de uso común que usan otros países. Y pregunta si han mapeado algunas alternativas que faciliten este tema para las pymes en estos países. No, la verdad que no sé si Jennifer por ahí tiene, o Hugo tiene una respuesta, pero por mi lado la verdad que no conozco. No, realmente tampoco se mapea. Ok. Y Jennifer, te consultan si crees que el avance de las fintech y los medios de pagos digitales no tradicionales pueden facilitar los cobros para quienes venden a través de plataformas digitales o de otras vías. Claro que sí. Hoy en día hay muchísimas fintechs que están ofreciendo lo que es el envío de dineros transfronterizo y ayudan con todo el tema de impuestos, con todo el tema, la facilidad. Ya no es como antes que tú tenías que mandar un giro y podía demorarse 3 o 4 días. Incluso el tema de stablecoins hoy en día está cobrando muchísima fuerza porque si encuentras billeteras que maneja el mismo stablecoin, te puede hacer el pago en un segundo, ganas en el FX margin, no, o sea, al contrario, lo que traen son ventajas, rapidez, costos entre todos los aspectos. Otro participante nos pregunta si es importante que que su marca esté registrada para vender a otros países. Y sí, en general sí, o sea, idealmente querrías registrar tu marca donde la vas a vender para no tener problemas de propiedad intelectual o que alguien copie tu marca, ¿no? Y para saber si no hay ya una marca registrada en el país donde vas a vender. En algunos casos eso puede llegar puede dar lugar a conflictos, ¿no? Que tengas que vender con otra marca, pero sí, idealmente sí. No sé si registrarla, pero o sea, primero quizás, no sé si, dependiendo del volumen de la escala de la operación, quizás al principio podés intentar ver cómo te va en ese mercado y si pensás que es un buen mercado, ahí la registrás. Pero bueno, sí, siempre igual, sí, aconsejaría asesorarte con alguna persona especializada en propiedad intelectual, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta para Bernardo. Quinti Quinatoa pregunta, dice que tiene una marca de prendas ecológicas que se llama Quilaya, que elaboradas con fibras y tintes naturales inspirados en los conocimientos ancestrales. Pregunta, ¿qué plataformas globales de mercado recomendarías para posicionar este tipo de productos sostenibles a nivel internacional y qué estrategias iniciales debería considerar para destacarme frente a la competencia en este entorno digital? Otra vez me repetís que eran artesanías, dijiste. Sí, son Ah, artesanías con fibras naturales y tintes naturales. claro. Mira, o sea, no soy especialista en marketing, así que lo primero que te diría es asesorarte con alguien que sepa, pero rápidamente, primero chequearía, en algunos países, por ejemplo, Mercado Libre tiene algunos programas para ofrecer productos de algunas comunidades o artesanías, etcétera, que ha funcionado. No sé, en Argentina en su momento estuvo, en Brasil también, en México en algunos casos. Eh, pero después hay plataformas especializadas para artesanías, ¿no? Como, bueno, Etsy es una plataforma un poco de ese tipo, Ujú. y hay otras, yo solo conozco Etsy, quizás la más importante, eh, pero sí, trataría de ofrecerlo en un lugar donde la gente vaya a buscar esas cosas, ¿no? Que quizás en una plataforma como, no sé, Mercado Libre hay de todo, uno hace la compra del supermercado y por ahí se compra una artesanía y
para empezar a posicionar el producto quizá no es lo mejor, ¿no? Y después, no sé, en términos de estrategias, obviamente va a depender mucho del producto, de dónde es, cómo está hecho, si supongo que si es natural y es un producto artesanal, trataría de destacar eso, ¿no? Como que el producto, que la persona que compre sepa que está comprando algo que es especial y que no es lo mismo que otra artesanía y por qué, y si el hecho de dónde está hecho es importante, entonces eso también es bueno comunicarlo. Si hay alguna historia particular tuya que, digamos, por qué vos haces ese producto, qué es lo que te mueve, o sea, todo lo que pueda construir cierta pertenencia del consumidor que está comprando algo que es único y no es, va a ser muy importante, ¿no? Mañana vamos a tener una sesión sobre marketing digital que por ahí le puede ser útil a Quinti. A ver, acá tenemos una pregunta más. Hola, soy de Colombia, Ángela Cerón. ¿Me pueden orientar sobre los permisos internacionales que necesito para comercializar café verde tostado en grano y molido al extranjero? La verdad que no sé. Es muy puntual la pregunta, Clara. ¿Dónde es? ¿De Colombia? De Colombia, sí, Bueno, entiendo que Colombia tiene una asociación de productores de café que es muy importante y la se me ocurre cafetera. sí, exacto, que deberían tener bastante información, ¿no? Acá hay un comentario de Rubén Fortunato Cruz que dice, como pequeña empresa, no sé si es una pregunta, ¿puedo vender mis productos en plataformas sin que el público en general conozca a los dueños o la procedencia? Dice, lo comento por problemas de delincuencia en mi localidad. Si es posible hacer eso. La verdad que no sé. No sé, o sea, generalmente las plataformas requieren que uno ponga dónde está, ¿no? De dónde sale el producto, pero Y la depende de cada mayoría te plataforma. pide verificación de datos también. Claro, sí. Ujú. Bueno, creo que no me olvidé de ninguna. Ah, sí, hay una pregunta más. Un segundo. Acá. Bernardo, mencionaste que la elección de una vía u otra para exportar digitalmente estaba relacionada, entre otros factores, con el sector al que pertenece la empresa. Preguntan si podrías ampliar un poco esta cuestión o dar algún ejemplo de sectores específicos. Para la elección de cada plataforma. Eso es. Em, mm, mm, claro, que la elección, claro, de una plataforma u otra, ¿no? Exacto. No, bueno, otra vez, en el caso de las artesanías, por ejemplo, ¿no? Hay Es lo plataformas mismo, que son claro. tan específicamente dedicadas para hacer artesanías. Eh, Muchas veces sí, eh, sí, va a depender. O sea, no es que haya un sector para una plataforma y un sector para otra, salvo en estos casos, ¿no? De plataformas muy especializadas. Eh, en general los marketplaces venden de todo, pero sí, más que nada de la escala de la operación. Diría que es esencialmente eso, ¿sí? Claro. Eh, o las características del producto, más allá del sector. Dije sector, pero Ujú. por eso, porque tenía eso en la cabeza, pero después depende mucho, supongo que depende mucho del producto, ¿no? Eh, Y para, por ejemplo, experiencias turísticas, hay plataformas hay, sí, claro. de turismo que hay, exactamente, que uno puede ofrecer sus servicios ahí. Y después muchas veces, eso generalmente, por ejemplo, a través de redes sociales también funciona bastante porque tiene un Mm, componente, ¿no? de compartir historias y de ver las claro, fotos y no sé qué. Entonces, por ahí, empezar por Instagram, donde además después son cosas que se terminan transando de manera presencial, ¿no? Es como que la transacción no tiene que ser digital. Entonces, ahí lo que importa quizás es que la persona conozca el servicio. No sé qué, depende claro. del tipo de servicio. Hay servicios digitales asociados al turismo también, pero si son emprendimientos turísticos, entonces hay plataformas para eso, bueno, además de Booking y Airbnb, etcétera, hay otras Hay locales muchas. por ahí, muchas. Entonces depende del tipo de servicio, si es un servicio de guía turístico, o si es un servicio de hotelería, o si es un servicio de aventuras, o no sé, no depende. Y acá hay una persona, es Brian Vázquez, él está en el sector agroecológico, se dedica a la producción libre de agroquímicos y pesticidas con sistemas regenerativos, principalmente acuaponía.
soy biólogo y doy cursos y talleres. ¿Qué plataforma sería la más adecuada para ofrecer estos servicios? Claro, Sí, es muy yo quiero aclarar, específico. no soy experto en todas las plataformas que hay ni en todos los sectores, o sea, ni siquiera, Claro, tampoco es que trabajo con empresas haciendo esa implementación. Entonces, claro, para cada caso va a tener que hacer una investigación mínima de mercado, ¿no? Como qué es lo que existe, o quizás hay empresas que venden servicio de consultoría que sí se especializan en eso, pero la verdad que no conozco todas las plataformas para todos los sectores, sobre todo que son cosas muy de nicho como la que acabas de mencionar, que la verdad que no sé. bueno. A ver si tenemos alguna última pregunta. Em, bueno, em, pregunta Johnny Salgado, que vio que mencionaron a Amazon como opción para vender. Pregunta si podría utilizarla para internacionalizar su producto y cómo funciona en la vida real. O sea, sí, claro. De hecho, como decía antes, algunas agencias de promoción de exportaciones de la región y en particular de la Alianza han trabajado con Amazon y empresas que han vendido por Amazon en Estados Unidos. Amazon es un contexto muy exigente para vender, o sea, no sé Mm, si empezaría por Amazon, ¿no? O sea, también ha habido casos, no sé, porque me acuerdo por Chile, un caso de una empresa de cosméticos que hizo una venta por Amazon y después le costó mucho mantenerse en la plataforma porque, bueno, como es muy exigente en términos de packaging, de los tiempos, del stock, etcétera. Entonces, también lo que uno tiene que tener en cuenta es cuando uno empieza a tener una plataforma global, de repente si tiene suerte y tiene muchos pedidos, tiene que poder hacer frente a esos pedidos, ¿no? O sea, hay que claro, tener también una idea de cuánto stock o cuál es la escala que uno puede satisfacer, porque después eso puede ser negativo para la propia empresa. De repente, en el comercio electrónico te pueden caer 100 órdenes de compra el mismo día y si tenías stock de 20, los otros 80 te van a decir, "Y, pero ¿cómo? Me dijiste que el producto está disponible y ahora no está y entonces te compro más". Y entonces eso en una plataforma en donde hay una exposición a muchos compradores potenciales puede ser un problema, ¿no?